Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jérôme Lejeune. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les ofreceremos las noticias de más relevancia que han ido sucediendo en el mundo y en la Iglesia a lo largo de estos días. Comenzaremos con noticias internacionales. Estos son algunos de los titulares. Francia. Culmina fase de investigación diocesana en proceso de beatificación de descubridor de síndrome de Down. México. La candidata presidencial del Partido de Acción Nacional defiende la vida y la familia. Perdón. Última palabra en el caso de María Goretti pakistaní. 300 profesionales debaten en Roma sobre la comunicación institucional de la Iglesia. Cumple sueño de ser sacerdote y muere una semana después a causa de leucemia. Canadá. 11 comunidades de anglicanos canadienses entran en la Iglesia Católica. Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos de los titulares. 400 millones de niños viven como esclavos. Monseñor Reich-Pla perdona a quienes le han insultado y tergiversado sus palabras. Conferencia en Santander del nuncio en España. El gobierno gallego incluye el feto como miembro de la unidad familiar a efectos de ayuda a la vivienda. Octava peregrinación internacional del pueblo gitano en la diócesis de Barbastro. El arzobispo de Pamplona advierte contra los errores doctrinales en los funerales. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo. Esta semana se cerró en Notre Dame, Francia, la fase de investigación diocesana del proceso de beatificación del médico e investigador francés Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna y mundialmente reconocido como descubridor del síndrome de Down. Lejeune soñaba con curar el síndrome de Down. Para ello, creó una fundación en Francia dedicada a la investigación y tratamiento no solo de este mal, sino también de otros síndromes de enfermedades mentales genéticos. Este centro continúa hoy su trabajo y cuenta además con un comité que ayuda a diferentes grupos en todo el mundo. En 1969, pese a que era muy considerado en todos los centros de investigación del mundo, se le cerraron repentinamente todas las puertas, ya que fue claro en mostrar su postura contra el aborto en ese tiempo en que iniciaron las campañas abortistas en Europa y Estados Unidos. En el libro La vida es una bendición, una biografía de Jérôme Lejeune, su hija Clara cuenta que el rechazo a su postura contra el aborto fue a tal extremo que nadie se interesó cuando hizo su descubrimiento. En 1971 realizó un discurso en el Instituto Nacional para la Salud y después de esto mandó un mensaje a su esposa en el cual decía: «Hoy perdí mi premio Nobel». En el discurso se refirió al aborto diciendo: «Ustedes están transformando su instituto de salud en un instituto de muerte». Esta semana, en su comparecencia ante el Pleno de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la candidata del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, se declaró en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ante alrededor de 120 obispos y arzobispos del país, reunidos en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en Lago de Guadalupe, Estado de México, Josefina Vázquez Mota definió su postura y les dijo abiertamente: «Estoy en contra del aborto». Al manifestar su postura sobre el matrimonio, dijo la candidata panista: «Yo vengo de un matrimonio conformado por un padre y una madre, por un hombre y una mujer. Es el único matrimonio que conozco y el único que defenderé». De esta manera rechazó a los matrimonios entre personas del mismo sexo y, por consiguiente, el derecho que algunas legislaciones les han dado para que puedan adoptar hijos. Vázquez Mota también se declaró abiertamente a favor de una plena libertad religiosa, la cual implica cambios constitucionales que contemplen, entre otras cuestiones, el derecho de la jerarquía para poseer medios de comunicación masiva o dar instrucción religiosa en las escuelas públicas. De esta manera, su postura coincidió plenamente con la del episcopado, por lo que los obispos quedaron muy satisfechos con el encuentro. Perdón, esa es la última palabra en el caso de la María Goretti pakistaní. Nos informa Mari Carmen Checa. Se termina con el perdón la historia de Amaria Masih, la joven católica de 18 años violada y asesinada el 27 de noviembre de 2011 por el musulmán Arif Uyar, que quería desposarla siempre que ella renegara a su fe y se convirtiera al Islam. Masha Masih, padre de la chica, conocida como la María Goretti pakistaní, ha perdonado al asesino durante una reunión oficial que tuvo lugar en los últimos días en su aldea, cerca de Samundari, en la provincia de Punjab. Como ha informado a Fides, la Comisión Justicia y Paz de la diócesis de Faisalabad, donde se encuentra Samundari, el problema se resolvió pacíficamente cuando alrededor de 75 musulmanes y 35 cristianos se reunieron. La comunidad musulmana ha ofrecido una disculpa formal a Masha Masih, expresando su pesar por lo ocurrido. La familia católica de Amaria ha respondido con una sola palabra: perdón. Un sacerdote contactado por Fides en Faisalabad comenta: la familia cristiana de Masha Masih no tenía otra opción.
al ser una de las pocas familias cristianas en una aldea musulmana. El perdón es deseable, viene de Dios y siempre es un testimonio de amor al enemigo. Pero con demasiada frecuencia a los cristianos en Pakistán se les niega la justicia y los crímenes contra los cristianos quedan en la impunidad. 300 profesionales debaten en Roma sobre la comunicación institucional de Iglesia. La Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma ha organizado la 8ª edición del Congreso Internacional sobre Comunicación Institucional de la Iglesia. En él han participado 300 periodistas de todo el mundo. El marco de todo el Congreso es cómo contar de una manera atractiva la fe, hacer que la belleza de la fe se vea como belleza, que el bien se reconozca como bien. Y en esto tienen un gran misterio los profesionales de la comunicación, ¿no? El conseguir que esas historias que hay, que son interesantísimas en la realidad, llevarlas a la gente que ve las pantallas. Se trataron temas como la necesidad de la especialización de los periodistas que trabajan con información religiosa y la importancia de que la Iglesia no vea a los medios de comunicación como un enemigo, sino como un instrumento. Este congreso es de enorme importancia para la Iglesia porque hay muchas personas en ella que no saben cómo trabajar con los periodistas. Ellos tienen que saber que no somos enemigos, que no queremos hacerle daño cuando llamamos, cuando vamos con el micrófono. Además de periodistas, también estuvieron presentes productores de contenidos religiosos para televisión e Internet. Herramientas como YouTube, Facebook o Twitter son fundamentales en esta tarea de mostrar el mensaje de la Iglesia. Lo más importante es saber cuál es tu nicho, en qué quieres comunicar, en qué te quieres especializar y luego dar mucha importancia a la forma. Y mirar a los grandes, pues cómo diseñan, cómo hacen los vídeos, cómo tuitean y en cierto modo también copiar y aprender de ellos. Una de las cosas más difíciles es saber qué historias tenemos que contar y cómo contarlas para atraer a la mayor audiencia posible. Así que una conferencia como esta no solo va a ayudar a los colegas periodistas, sino también a las personas que trabajan en la comunicación a nivel mundial. Un congreso que cada año aporta un granito de arena para comunicar más y mejor la información sobre la fe y la Iglesia. Para celebrar los 300 años del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, se ha convocado el 4º Congreso Internacional de la Consecratio Mundi, con el título Totus Tuus, a Jesús por María, 300 años. El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen fue escrito por San Luis María Grignon de Montfort en Francia, en el año 1712. El Congreso se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril de 2012 en Ciudad de México. Se iniciará con la celebración eucarística presidida por Monseñor Christopher Pierre, anuncio apostólico en México, y en el Congreso participarán grandes evangelizadores marianos. Roma ordena el silencio a otro religioso irlandés que se manifestaba públicamente en contra del magisterio. El padre Sean Fagan, religioso marista irlandés, ha recibido la orden de dejar de escribir y hacer comentarios en público después de que el sacerdote pidiera públicamente que las mujeres fueran admitidas al sacerdocio, cuestión sobre la que la Iglesia se ha pronunciado definitivamente por medio de su magisterio ordinario. Además, la Sociedad de María ha reiterado del mercado todos los ejemplares de una de las obras del religioso que contenía errores doctrinales señalados en el año 2003 por la Conferencia Episcopal de Irlanda. El escocés Graham Turner, de 48 años de edad, cumplió su sueño de ser ordenado sacerdote el pasado lunes de Pascua. Una semana después falleció a causa de la leucemia que lo afectaba desde hacía más de un año. Durante la misa en la que fue asistido por sus enfermeros, pudo permanecer de pie unos momentos al inicio de la liturgia eucarística al lado de sus padres y hermanos. Originalmente, la ordenación del padre Graham Turner debía realizarse en junio del año pasado. Se decidió posponer la fecha después del diagnóstico de leucemia. Sin embargo, el arzobispo de St. Andrews y Edimburgo, cardenal Keith O'Brien, aceptó adelantar el rito al lunes de Pascua después de que el padre del fallecido sacerdote le dijera que el estado de Graham era muy delicado. El padre Graham Turner fue ordenado en la capilla del hospital cerca de la ciudad de Manchester, en Inglaterra. 3 sacerdotes católicos se hundieron con el Titanic tras un comportamiento heroico. Un lituano, un alemán y un inglés. No se conocían y estaban en el barco por razones muy distintas. A 100 años del hundimiento del Titanic salen a flote muchas historias de heroísmo, como la de los 3 sacerdotes que por distintos motivos se encontraban a bordo del barco la noche de su hundimiento y ayudaron a muchos pasajeros a subirse a los botes salvavidas y en los momentos finales acompañaron con los sacramentos y la oración a las víctimas del desastre. El padre Juozas Monvila, sacerdote nacido en 1885 en Lituania, era el más joven de los 3 presbíteros a bordo del transatlántico.
se dirigía a Estados Unidos para servir pastoralmente a las comunidades de inmigrantes lituanos en Nueva York o en Massachusetts. De acuerdo al testimonio de sobrevivientes, el padre Mondvila sirvió a su llamado hasta el fin, rehusándose a escapar mientras ayudaba a otros pasajeros a alcanzar los botes salvavidas. El padre Joseph Peruchitz, sacerdote benedictino alemán, viajaba a Estados Unidos para asumir el cargo de director de la escuela de preparación de los benedictinos en Collegeville, Minnesota. Durante el viaje, y a semejanza de los otros dos sacerdotes, el presbítero escuchó confesiones y celebró misa cada día. Según el testimonio de un sobreviviente que los divisó a la distancia mientras su bote se alejaba en los últimos minutos de la tragedia, el padre Peruchitz junto al padre Thomas Biles dirigieron el rezo del rosario junto a las víctimas que habían quedado a bordo, al tiempo que las olas llegaban a la cubierta. El padre Thomas Biles viajaba rumbo a Norteamérica para presidir el matrimonio de su hermano William. Al momento de la colisión del Titanic contra el iceberg que ocasionó la catástrofe, Biles se encontraba rezando con su breviario. Todos los testimonios de los sobrevivientes coinciden en destacar el gran liderazgo y el valor demostrado por el sacerdote británico. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, la hora en que se hundió completamente el barco, el padre Biles rezó el acto de contrición junto a los fieles que permanecían de rodillas junto a él y les dio la absolución general. El Día de la Divina Misericordia, 15 de abril, fue la solemnidad escogida por dos ex-obispos anglicanos canadienses, Peter Wilkinson y Carl Wright, para solicitar su admisión en la plena comunión con la Iglesia Católica. Los líderes religiosos fueron acompañados en su conversión por dos ministros anglicanos y un diácono, al igual que una parte de los fieles de sus comunidades en las ciudades de Ottawa y Victoria. Este es el feliz desenlace de un proceso de acercamiento comenzado hace varios años, según comentó el arzobispo de Ottawa en entrevista a Radio Vaticano. El arzobispo de Ottawa también explicó que los católicos provenientes del anglicanismo pueden celebrar la Eucaristía celebrada con el rito especial admitido por la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus o tomar parte en cualquiera de las celebraciones y comunidades católicas según su conveniencia. De igual forma, las celebraciones de estas comunidades admitidas son válidas para todos los católicos al encontrarse en plena comunión con el Santo Padre. La Sociedad Sacerdotal San Pío X a un paso de la reconciliación con el Vaticano. El 18 de abril, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha confirmado que se ha recibido una respuesta del grupo tradicionalista y la califica como una respuesta animante. La posible reconciliación depende de si aceptan el preámbulo doctrinal en el que el Vaticano enumeraba una serie de principios y criterios que los lefebvrianos deben aceptar para entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. La Sociedad Sacerdotal San Pío X insinuó que no lo aceptaría. El obispo Bernard Felley, superior de la Fraternidad, pidió algunas modificaciones. El Vaticano consideró esta respuesta inadecuada, por lo que les pidió una aclaración que acaba de llegar. El cisma de los lefebvrianos tuvo lugar hace 24 años, cuando este grupo se manifestó abiertamente en contra de las enseñanzas del Concilio Vaticano II y ordenó obispos sin el mandato del Papa. Desde entonces las tensiones han ido siempre aumentando entre ambas partes. La Sociedad Sacerdotal San Pío X asegura que no hará declaraciones al respecto hasta que el Vaticano se pronuncie definitivamente. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha dicho que la respuesta definitiva se hará pública próximamente. El obispo emérito de Carora, Venezuela, Monseñor Eduardo Herrera Riera, que padece un cáncer terminal, envió una carta pública al presidente Hugo Chávez exhortándolo a dejar la soberbia, arrepentirse de sus pecados y reparar las injusticias si desea compartir la felicidad eterna en el reino de nuestro Dios y Señor. En la carta, el prelado le recuerda a Chávez que no basta decir Señor, Señor para entrar al cielo, sino actuar según la voluntad de Dios y reparar el daño cometido. Pasamos al bloque nacional. 400 millones de niños viven como esclavos. Nos informa Teresa Pérez. La Confer presenta un mapa de los lugares del mundo donde hay más esclavitud infantil. Con motivo del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil que se celebró el 16 de abril, organismos misioneros y ONG internacionales han denunciado la presencia en todo el mundo de unos 400 millones de niños que viven en condiciones de esclavitud. Muchos de ellos trabajando en la fabricación de productos que después se comercializan en Europa y el resto de Occidente. La Conferencia Episcopal de Religiosos, CONFER, ha detallado con un mapa los lugares del mundo en donde el fenómeno es más frecuente. En su comunicado enviado a la agencia Fides, los religiosos españoles han advertido de que indirectamente esta esclavitud entra a formar parte de nuestra vida cotidiana, visto que los plátanos que comemos o el café que degustamos podrían estar empapados del sudor de muchos niños y niñas latinoamericanos o africanos.
La organización invita a no escatimar ningún esfuerzo para instar a las autoridades civiles a cumplir con sus responsabilidades, para combatir estas injusticias y brindar a todos los niños y niñas la protección legal que merecen por justicia. El 16 de abril se celebra el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, una jornada dedicada a denunciar el empleo de menores en guerras y trabajos precarios, incluida la prostitución, así como situaciones relacionadas con el hambre y los malos tratos. Se estima que hay 400 millones de niños esclavos menores de 14 años en todo el mundo, de los cuales 165 millones tienen menos de 5 años. El porqué de este día tiene un nombre, el Iqbal Masih, un niño esclavo pakistaní que luchó contra la esclavitud infantil. En su lucha, como militante del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, llegó a cerrar varias empresas en las que todos los trabajadores eran niños esclavos que trabajaban durante jornadas de más de 12 horas haciendo alfombras por menos de $1. Pronto comenzó a resultar incómodo para las mafias tapiceras y el 16 de abril de 1995 fue asesinado a los 12 años de edad. Desde entonces, su vida y su muerte se han convertido en un símbolo de los millones de niños que aún viven explotados. En una entrevista concedida en exclusiva para el portal religionenlibertad.com, Monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá, habló por primera vez a un medio de comunicación desde que se desató la controversia por las palabras que pronunció en la homilía del Viernes Santo retransmitida por Radio Televisión Española. El obispo subrayó: humildemente he de decir que todo lo que explique en mi homilía responde al magisterio de la Iglesia Católica. Para quienes le han insultado y tergiversado sus palabras, ha dicho: simplemente les diría que les quiero y les perdono. Los insultos y amenazas me ayudan a ser humilde. Como dijo un gran obispo torturado en la cárcel, los hombres para mí se dividen en dos grupos, los que son mis hermanos y los que todavía no saben que lo son. Monseñor Reig no se ha sentido solo y afirma: he recibido el apoyo de obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos de España y del resto del mundo. La Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos ha elaborado un comunicado apoyando a Monseñor Reig en la polémica sobre la homosexualidad. Y la Archidiócesis de Alcalá de Henares ha publicado testimonios de personas que abandonaron el estilo de vida gay. Solo en los últimos días, unas 20 personas han enviado sus experiencias. En ellas describen los sufrimientos vividos durante el tiempo en que llevaron el así llamado estilo de vida gay. Dicen haber salido del infierno. 4 de estos testimonios publicados agradecen al obispo por su valentía en predicar la fe católica. Durante la inauguración de la 41 Semana Social de España, celebrada esta semana en Santander bajo el lema Europa, un proyecto esperanzador, el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, ha alertado de que el hombre en Europa está perdiendo su identidad y el sentido de la interioridad de un Dios. Monseñor Frattini ha asegurado que la Iglesia tiene actualmente la gran misión de reevangelizar Europa tras la pérdida de valores, a su juicio, fundamentales como la solidaridad, la paz, la justicia social, la caridad o el respeto a la familia o a la vida. El prelado advirtió que la democracia tiene que respetar algunos valores fundamentales y subrayó que si no tiene Dios ni fe, puede devenir, a su juicio, en una dictadura. La decisión de que el feto sea tenido en cuenta a la hora de establecer los baremos de las ayudas a la vivienda concedidas por el Gobierno autonómico gallego es una excelente noticia por la que felicitamos al Gobierno gallego, ha señalado la portavoz de Derecho a Vivir, Cador Joya. Con esta medida se ayuda a hacer visible la evidencia científica de que el ser humano lo es antes y después de su nacimiento y por tanto merece igual trato y protección, añade Joya. La medida forma parte del Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada 2012-2014. En ese sentido, la secretaria general de Igualdad del Gobierno gallego, Susana López Abella, ha señalado en el Parlamento que con esta medida se trata de valorar la vida en formación como un miembro más de la familia. La parroquia de San Francisco de Asís de la diócesis de Barbastro ha convocado la 8ª peregrinación internacional del pueblo gitano con ocasión del 15º aniversario de la beatificación del mártir Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, el primer gitano en los altares. Tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de abril y será presidida por el obispo diocesano Monseñor Alfonso Milián y por el obispo de Montauban, el francés Monseñor Bernard Guinox. Al final de la Eucaristía, que se celebra al mediodía del domingo 29, serán homenajeados los sacerdotes italianos Mario Riboldi y Luigi Paraboni por su servicio pastoral al pueblo gitano y por su estudio y devoción al beato Ceferino. Ceferino Jiménez Maya, conocido familiarmente como El Pelé, nació en Fraga, España, probablemente el 26 de agosto de 1861, fiesta de San Ceferino Papa,
de quien tomó el nombre. Sus padres fueron gitanos y lo educaron en sus costumbres. De niño aprendió la vida y las leyes de los gitanos. Se casó al estilo gitano de joven con la también gitana Teresa Jiménez Castro, regularizando luego su matrimonio en la Iglesia Católica. A partir de 1912 comenzó a frecuentar la iglesia hasta convertirse en un cristiano modelo. Le gustaba dedicarse a la catequesis de los niños, a quienes contaba pasajes de la Biblia y les enseñaba las oraciones y el respeto a la naturaleza. Se dedicaba a la compra-venta de caballerías y así adquirió una buena posición social y económica que puso a disposición de los pobres. En 1936 fue detenido por defender a un sacerdote que arrastraban por las calles de Barbastro y por llevar un rosario en el bolsillo. Se negó a la libertad ofrecida por dejar de rezar el rosario y afrontó así el martirio. El 8 de agosto de 1936 fue fusilado con el rosario en la mano mientras gritaba «¡Viva Cristo Rey!». Fue beatificado el 4 de mayo de 1997 por Juan Pablo II. Monseñor Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona Tudela, ha reafirmado en su carta semanal la doctrina católica que debe tenerse en cuenta a la hora de celebrar las exequias tras el fallecimiento de los fieles. El arzobispo advierte contra ciertos errores que se suelen repetir en muchos funerales, en los que muchas veces se da gracias a Dios por el difunto, pero pocas se pide por él, por su purificación final y por su salvación eterna. Monseñor Pérez recuerda que la muerte y la resurrección no son simultáneos, que el purgatorio existe y que debemos ofrecer sufragios por las almas que se encuentran en el mismo. El 6º Congreso Mundial de Familias acogerá el estreno del Requiem para coro y orquesta de Miguel del Castillo García Pablos. Un centenar de músicos de la Orquesta Sinfónica y Coro ITER de Madrid, bajo la dirección del propio Miguel del Castillo García Pablos, estrenarán el Requiem para coro y orquesta el próximo 28 de abril en la Iglesia de San Juan de la Cruz en Madrid. El concierto servirá para anunciar oficialmente el Congreso Mundial de Familias Madrid 2012, que reunirá en mayo en Madrid a 2.000 expertos, gobernantes y activistas de más de 80 países alrededor de temas como la realidad de la familia en las sociedades desarrolladas, la libertad de educación, el derecho a la vida y la libertad religiosa. Santa Sede. El pasado lunes 16 de abril el Papa cumplió 85 años, una edad a la que muy pocos papas han llegado y ya es el 6º pontífice más longevo de la historia de la Iglesia Católica. En 6 meses será el 5º. La mañana de su cumpleaños estuvo rica de celebraciones, visitas y festejos. Una delegación de su Baviera natal se desplazó hasta el Vaticano para hacerle sentir un poco más en casa. Junto con su hermano George, de 88 años, también sacerdote, el Papa disfrutó de los bailes populares que un grupo de niños realizó en la Sala Clementina del Vaticano. El Papa afirmó que se encuentra en el último tramo de su vida, que no sabe lo que le espera, pero que sabe que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier oscuridad y que ello le ayuda a continuar con seguridad. Benedicto XVI celebró también el jueves 19 de abril el 7º aniversario de su elección como sucesor del apóstol Pedro en el cónclave celebrado en 2005 tras la muerte de Juan Pablo II. El portavoz vaticano Federico Lombardi destacó del Papa la amabilidad y la atención que presta a las personas a las que recibe, así como su lucidez, claridad de pensamiento y de expresión que llama la atención de manera profunda. Durante su pontificado, el Papa ha realizado 23 viajes apostólicos fuera de Italia, entre los que se encuentran 3 viajes a España y 5 sínodos de los obispos. En esta etapa, el pontífice ha creado 84 nuevos cardenales en un total de 4 consistorios. De su magisterio destacan sus 3 encíclicas, Deus Caritas Est, Spe Salvi y Caritas in Veritate. Coincidiendo con el 7º aniversario del pontificado de Benedicto XVI, el Vaticano ha lanzado un widget que podrá ser insertado en cualquier página web para recibir al instante las noticias de la Iglesia y el Papa. Un widget es una pequeña aplicación que hace que lleguen a una página web las publicaciones que aparecen en otra. Gracias a este widget se podrá leer en otras webs las palabras del Papa del Ángelus del domingo, sus discursos o el boletín de la sala de prensa del Vaticano. Solamente es necesario entrar en la página del Vaticano, solicitar el código enviando un correo electrónico y copiarlo en el blog o web. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy retomamos el tema de la oración en nuestra catequesis con un texto de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan acaban de salir de la cárcel después de haber sido apresados por predicar el Evangelio y se encuentran con la comunidad reunida. Esta, al escuchar lo ocurrido, no busca cómo reaccionar o defenderse, ni qué medidas adoptar, simplemente reza. Su plegaria es unánime y concorde, ya que lo vive un hermano atañe a todos. No se atemoriza ni se disgrega, sino que se afianza su unión porque está sostenida por la oración. Como el Señor en Getsemaní, se confía en la presencia, la ayuda y la oferta de Dios. Al rezar, lee la Escritura a la luz del resucitado y comprende su propia historia dentro del proyecto divino. No pide salir indemne del peligro ni el castigo de los culpables, solamente valentía para anunciar la palabra de Dios y que Él acompañe este anuncio con su mano poderosa. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso de actualización sacerdotal que se celebra en el Pontificio Colegio Español de San José, al capítulo general de las religiosas de María Inmaculada y a los demás grupos provenientes de España, México, Perú, Argentina, otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir a Dios que también hoy su Espíritu ilumine nuestra lectura de la Sagrada Escritura y sostenga el anuncio libre y valiente de su palabra hasta los confines de la tierra. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Isabel Jordán y Ana María Cabezuelo. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.